Amigos del país, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Doctora Viellalo y hablamos acerca de esguinces. Por primera vez nos animamos a hablar de este tema después de tanto tiempo en sus hogares. Gracias a aquellas personas que nos envían sus sugerencias y que siempre están pendientes de Doctora Viellalo. Les recuerdo que nuestras páginas están totalmente habilitadas. Karen Ramírez Sandia, guión periodista, o Doctora Viellalo. Ustedes van a encontrar ahí absolutamente todos nuestros programas. Pueden escribirnos, enviarnos sugerencias o también a la línea que siempre está habilitada para que envíen sus mensajes vía WhatsApp, que es el 720-63-589. Les recuerdo que es de la producción de Doctora Viellalo, no de los médicos. A veces nos escriben o nos llaman pidiéndonos algún médico que seguramente nos ha visitado, pero sí les podemos enviar el contacto con toda confianza. Comenzamos, hablamos sobre esguinces, comuníquense con nosotros, llámenos también al 214-8401. Estamos junto a la licenciada Carla Estrella, con quien vamos a hablar de este tema. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás, Karen? Buen día a toda tu audiencia. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes y con un tema que es bastante común, llamémoslo así, entre toda la población. Gracias por acompañarnos. Comenzamos entonces, hablamos sobre esguinces. Para empezar, conceptualicemos. ¿Qué es un esguince? Bueno, el esguince es una lesión del ligamento, que el ligamento es una estructura fibrosa que une dos articulaciones, es parte de la unión de dos articulaciones. Entonces, esguince llamamos cuando hay una distensión de este ligamento, cuando se estira mucho, para que nos entiendan, cuando se estira mucho, cuando hay una torcedura o se rompe el ligamento. Entonces tenemos clasificación en el tipo de esguinces y hay que diferenciarlos bien. Hablamos de tres tipos de esguinces. El primero, que es solamente una distensión, es un estiramiento fuera de lo normal, porque los ligamentos tienden a estirarse y a adaptarse al movimiento que tiene la articulación, pero ese movimiento es normal. Cuando hacemos un movimiento excesivo en rotación o flexión, hablamos de un esguince y ese ligamento se estira sobre lo que no debería estirarse en él, ¿no? Entonces hay tres clasificaciones. La primera es que solamente es una distensión ligamentaria que me provoca dolor, me provoca inflamación en la articulación, pero no hay daño a nivel articular, la articulación está intacta. En el grado 2 de esguince hay una rotura parcial o total del ligamento, pero no me afecta a la articulación, salvo que sean varios ligamentos que se hayan roto, ¿no? La articulación está intacta, podríamos decirla así. Y en el tercero, que es una rotura total, que es un arrancamiento ya del ligamento sobre la articulación, sobre la estructura ósea. El hueso, por decirte, y el ligamento, y se rompe todo el ligamento, ¿no? Hay una rotura total y esto me puede generar una inestabilidad a nivel de la articulación que puede llegar a provocar una luxación, dependiendo del grado de lesión que haya habido, ¿no? Si estamos hablando del tercer grado, el hueso se puede desplazar y estamos hablando de un esguince total con una luxación de articulación. ¿Qué produce un esguince? Es decir, por ejemplo, alguna caída, un golpe, alguna torcedura en el caso de tobillo. ¿Y en qué lugares de nuestro cuerpo se presenta un esguince? Generalmente el esguince se provoca en tobillo, que es una articulación bastante móvil, y por la sobrecarga de peso que nosotros tenemos en esta articulación, casi siempre es en tobillo, en muñeca, en dedos. Incluso se puede llegar a generar un esguince a nivel de los ligamentos de la parte cervical. Entonces, un mal movimiento o un movimiento exagerado sobre una base inestable, casi siempre, ¿no? Pisamos una estructura bastante inestable y mi tobillo se va o hacia afuera o hacia adentro. Nosotros llamamos o pronación o en supinación. Entonces, cuando este movimiento se exagera, los ligamentos tienden a estirarse mucho, que ya no soportan ese estiramiento, que no es normal para ellos, y genera el daño a nivel de la articulación, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos un esguince, ya sea en el primer grado, que seguramente es soportable, digamos, en nivel de dolor? El primer grado tiene como característica el dolor, la inflamación en el lugar. En algunos casos se provoca un hematoma, dependiendo del grado, pero si hablamos del primero es muy leve el hematoma. Hay un enrojecimiento de la piel, pero la diferencia de los otros dos esguinces es que yo puedo mover la articulación. O sea, la articulación se mantiene permeable, se mantiene sana. Puedo, pero no está dañada, solamente es la distensión del ligamento.
En el segundo grado ya se provoca un hematoma, hay una inflamación mucho más severa, hay rigidez articular, que no es lo mismo que no pueda mover la articulación. Se provoca esta rigidez por la cantidad de líquido que hay almacenado dentro del tobillo o dentro de la articulación, que me limita el movimiento, pero no siempre está dañada la articulación. Y en el tercer caso es un dolor excesivo, es un hematoma que se expande casi siempre en toda la articulación, hay una inflamación muy fuerte, el enrojecimiento de la piel, la limitación articular y el dolor, que sobre todo es lo que llama más la atención, ¿no? Se dan casos de personas quienes hayan sufrido un esguince, tal vez el de primer grado, por ejemplo, no se hayan dado cuenta, no se hayan percatado de la situación y que dejan pasar un esguince. ¿Qué es lo que pasa, Karen? Hay algunos síndromes que me pueden generar esguinces crónicos, digamos, ¿no? Hay personas que tienen una distensión ligamentaria que es un síndrome en ellos. ¿Qué significa eso? Que sus ligamentos son muy laxos, que pueden estirarse más allá de lo que normalmente deberían estirarse. Entonces, con estas personas hay una torcedura del tobillo, por ejemplo, que es la más común. Entonces, tienden a ellos como a acomodar su pie, como que lo mueven y dicen, ya pasó, ya está bien y ya. Entonces lo importante, y siempre es bueno recomendar a las personas que así sea una torcedura muy leve que tengan en el pie, en la muñeca, en los dedos, siempre es bueno por lo menos inmovilizar esa articulación durante 10 días para que le demos el espacio suficiente a este ligamento de poder recuperarse y de poder regenerarse las fibras que han sido estiradas sobrenaturalmente. En 10 días ese ligamento va a recuperar su estructura normal y vamos a evitar así lesiones mayores a futuro en otro posible esguince que pueden tener, que son muy repetidos aquí en la ciudad por el tema de la estructura misma que tenemos en las calles, son muy frecuentes y en personas que practican deporte sin tener la mentalidad de calentar y estirar antes de hacer alguna actividad deportiva, ¿no? Que entran a jugar y se doblan el tobillo o se doblan la rodilla, que también se puede provocar un esguince, o la muñeca al jugar, entonces ahí es donde lesionamos. Tenemos consultas, gracias a aquellas personas que se animan a realizar sus preguntas, escribirnos también. A Pablo Valdés quiero enviarle un saludo, gracias por sus mejores deseos para esta gestión, para usted y toda su familia también, y para toda la familia boliviana, quienes siguen el doctor Abya Yala. Damos lectura a sus mensajes. ¿Hay alguna forma de prevenir estas lesiones? Nos dice, felicidades por el programa, gracias por escribirnos. Cuando hablamos de lesiones de tobillo, que son las más frecuentes en el tema de esguince, sí se puede provocar. Si yo estoy consciente de que todo el tiempo me estoy lastimando el tobillo, entonces puedo utilizar botines que tienen la caña alta para proteger esa articulación de alguna forma. Hay vendajes ahora, ya las vendas elásticas son bastante gruesas en algunos casos, pero han aparecido unas que son vendajes funcionales que las personas pueden utilizarla, y es un vendaje adhesivo que pueden utilizar. No va a generar molestia, pero sí protección en la articulación, que es lo que se quiere. Como modo de prevención, el uso de tacos muy altos que estén gastados, por ejemplo, en un solo lado, sí me pueden generar esguince, ¿no? Por el tema de la irregularidad de la superficie en la que yo estoy pisando. Hacer deporte sin previo calentamiento, sin estiramiento, sí es bueno. O el trotar, cuando yo voy a trotar a una superficie bastante irregular, mejor me vendo el tobillo y puedo ir a trotar todo lo que yo necesite, ¿no? Pero es recomendable, si tengo tendencia a tener un esguince casi seguido, empecemos trotando en una superficie plana y con el tobillo bastante vendado, bastante protegido, para evitar la lesión. Hay que recordar que si yo bien tengo esguinces repetidos durante una temporada, me puede llegar a una rotura total de tendón. Ya no estamos hablando de ligamentos, sino de tendón. En el caso del tobillo, por ejemplo, si yo tengo el esguince repetido hacia afuera o hacia adentro, pero es continuo en un pie y no logro yo regenerar ese tendón o ese ligamento, perdón, llego a dañar el tendón por el tema de todo el tiempo estar sobre un lado o sobre el otro lado. Entonces el tendón en un esguince se me puede romper como una liguita, digamos, ¿no? Una fibra. Al siguiente esguince ya no va a ser una, van a ser dos, si yo no logro regenerar eso. Entonces llego a provocar una rotura total del tendón. Bien, debemos de aprender entonces y a tomar en cuenta esas recomendaciones que son importantes. Con relación a estas vendas, licenciada, seguramente existen en venta libre, pero pues deberíamos tal vez de también seguir la recomendación de algún especialista en el tema, o las compramos por comodidad.
Cuando ya tenemos lesiones repetidas de esguince, las personas ya saben incluso cómo tienen que vendarse. Entonces, cuando hablamos de un esguince de primer grado, normalmente las personas no acuden al médico porque es un dolor que al primer día ya cede, ¿no? Entonces, pasa el dolor y ya camina normal. Por eso es que siempre es recomendable cualquier tipo de lesión, torcedura, 10 días de inmovilización, y las vendas están a venta libre, que ellos pueden utilizarla, ¿no? Para hacer deporte, para practicar y asegurar el tobillo, y pueden utilizar libremente, ¿no? Perfecto, damos lectura a la siguiente pregunta. Buenos días, felicidades por el programa. Nos dice, ¿qué posibilidades terapéuticas existen cuando una persona tiene un esguince de tercer grado? Muchísimas gracias por realizar su pregunta. La recuperación casi siempre de los esguinces es total, ¿no? Hay una rehabilitación total. En el tercer grado, cuando hablamos de tercer grado, siempre, casi siempre en su totalidad, es una intervención quirúrgica que tienen que hacerla, pero con una fisioterapia bien orientada en la rehabilitación, eso sana sin ningún problema, sin dejar ninguna secuela. Entonces hablamos de que no tendría que haber un cojeo, no tendría que haber alguna limitación en la articulación después de una buena rehabilitación. ¿Puede cronificar un esguince? Nos preguntan, por favor, quisiera saber y tener una respuesta. Nos dice, muchísimas gracias por su consulta. Sí, generalmente los esguinces se hacen crónicos, ¿no? Se hacen muy repetitivos. Es bueno nosotros aprender a tratar cuando vemos un esguince de primer grado. Como comentábamos, casi siempre las personas no acuden al médico en un esguince de primer grado. Pero para que esto no se haga crónico, siempre tratar de mantener esa articulación fija, vendada por lo menos 10 días. Es básica esa recomendación para que este esguince no se me haga crónico. Casi siempre personas que han tenido un esguince se vuelve repetitivo y se hace crónico. Tenemos otra consulta. Esperanza está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, señora. Buen día. Buen día, doctorita. Felicidades también por el programa, porque realmente mucho nos orienta, ¿no? Quería hacerle una consultita respecto a lo que están hablando del esguince. ¿Está relacionado con la artritis en las articulaciones o no? Nada que ver con eso. Y otra cosa, que yo me caí una vez en la calle, y solamente me puse rato por primeros auxilios, me puse hielo, y es un poco me ha deshinchado, pero se ha quedado un poquito hinchadito mi tobillo. Entonces, por favor, quisiera que algo me oriente. Gracias, Esperanza, por comunicarse con doctora Villayala. Sí, primero descartar, ¿no? El esguince no tiene nada que ver con una artritis, salvo que la persona que esté con artritis al caminar se lesione bastante las articulaciones del tobillo. Pero el esguince no lleva una artritis y la artritis no me lleva a un esguince. Segundo, cuando uno tiene un esguince, siempre básicamente es bueno poner primero hielo para que me ayude con la desinflamación, porque el hielo me provoca, o el frío en realidad me provoca una vasoconstricción, significa que los vasos se cierran, pero seguido a esto tiene un mecanismo de vasodilatación profunda, significa que se abren por completo y me genera una irrigación total en el lugar. Entonces esto me ayuda a desinflamar la articulación. Colocamos hielo por lo menos las 24 horas, casi siempre se recomienda las 48 primeras horas solamente hielo, ya pasadas las 48 horas nada de hielo y solamente calor, en cualquier forma, ¿no? En agua, compresas, baños, pero las primeras 48 horas básicamente hielo y la inmovilización que tiene que tener la articulación para que esto pueda desinflamar y regenerar la estructura que se ha lesionado. Bien, damos lectura a la próxima pregunta. Nos continúan llamando a la línea del celular. Háganlo por favor al 214-8401 que está habilitada en este momento. Nos es difícil dar respuesta a sus preguntas si nos llaman al celular en ese momento, pero sí pueden escribirnos un mensajito, así damos lectura. Vamos a dar lectura a la próxima pregunta. Buen día, nos dice: mi hija de 6 años tuvo un esguince de tobillo grado 2 hace 5 semanas aproximadamente. El tratamiento que llevó primero fue un vendaje por 5 días y al tener persistencia de dolor le pusieron una férula de yeso por 12 días. Después de 5 semanas aún cojea, le duele el tobillo. ¿Esto es normal? Nos dice. Estoy bastante preocupada. Gracias por su pregunta. Es normal, no todos tenemos el grado de recuperación generalizado en todos, ¿no? Hay personas que tienden a regenerar mucho más rápido que otras personas. En los niños, por el tema de inquietud que ellos tienen,
cuando se los tiene vendados solamente, tienden a pisar esa articulación. Entonces nosotros recomendamos cuando hay un esguince de segundo grado, por lo menos mantener inmovilización de 3 a 5 días para que esto pueda regenerar. Tal vez por eso es que le han colocado el yeso. Lo ideal ahora, si hay cojeo y hay un poco de molestias y de rigidez en la articulación, es que acuda a una fisioterapia para que ellos puedan trabajar sobre esto. No es normal que un esguince quede con cojeo o con limitación en la articulación. No podemos decir, he tenido un esguince, por eso es que ya no puedo caminar bien. No hay eso. Hay una recuperación total casi siempre en todos los esguinces. Tenemos una llamada telefónica. Marlene está con nosotros. Adelante. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, doctora. Va a disculpar la molestia. ¿Sabe qué? Mi esposo tuvo un esguince hace un mes. Marlene, un poquito bájale el volumen a su televisor, le rogamos por favor, para que podamos escucharla mejor. ¿Ahora está bien? Ahora sí, adelante Marlene. Ya, doctora, ¿sabe qué? Mi esposa tuvo un esguince jugando fútbol y le lastimaron y se hinchó a su tobillo, como dijo la doctora, a 3er grado. Y ahora sigue con dolor. Todos los tratamientos, lo que le indicó la doctora, está bien, pero sigue el dolor, le sigue doliendo y no puede pisar bien. ¿Ha tenido inmovilización? Sí, doctora. ¿Con yeso? No, se han vuelto con venda. Lo ideal es de que paralelo a todo lo que es inmovilización haya un tratamiento adecuado con antiinflamatorios y analgésicos para que esto también nos ayude. Si hay un hematoma en la articulación, me indica de que hay rotura de algunos vasos que se han provocado dentro del esguince, ha sido bastante fuerte. Lo ideal sería el que, si bien con el vendaje simple no cede el dolor, seguramente el traumatólogo le va a colocar alguna bota para que pueda fijar más esta articulación y de alguna forma cede el dolor. Si aún así no cede, una radiografía para ver si no ha habido una luxación en la articulación, que es muy probable, ¿no? Gracias a Marlene por comunicarse con nosotros. Es importante no descuidarse, licenciada, en este caso, ¿no? Y si por ahí pues no estamos satisfechos, digamos, al 100% con el tratamiento, a veces no tenemos confianza al 100% en la persona que nos está realizando ese tratamiento, podemos buscar otras opciones que por supuesto existen. Una segunda opinión nunca está de más. Sí, siempre es bueno que uno se sienta confiado en la persona que está realizando el tratamiento para que este tratamiento tenga efecto, ¿no? A veces que vamos al médico y no confiamos en la persona que nos está atendiendo, entonces es bueno ver otras opciones y ver otras alternativas de tratamiento también. Pero repetir de que en un esguince no puede permanecer mucho tiempo el dolor. Hay algo que está generando más dolor por detrás, ¿no? Puede ser una fractura, puede ser una luxación que haya podido generar esta torcedura, entonces hay que nomás acudir al especialista para poder ser tratados. No se descuide nuestra querida amiga. Damos lectura a la próxima pregunta. ¿Cuándo se puede empezar a rehabilitar un esguince? Es casi inmediato. Si hablamos de un esguince de 1er grado, al día siguiente se recomienda que se puedan hacer baños de agua caliente, lo más caliente que puedan tolerar sin llegar a quemar, obviamente, y realizar movimientos normales que el tobillo realiza. Si hablamos de tobillo o de la muñeca, entonces nosotros vemos movimientos normales. Es casi inmediato la rehabilitación que se hace, salvo en un esguince de 3er grado, que como habíamos dicho que tiene un tratamiento quirúrgico. Esto lleva su tiempo, ¿no? De por lo menos unos 3 días que va a estar inmovilizado completamente, y a partir del tercer día se puede hacer movilizaciones de las partes distales de la articulación. Si bien es mi tobillo el que está lesionado y está con esguince y está operado, puedo hacer movilizaciones de lo que es muslo, puedo hacer movilizaciones de rodilla, puedo hacer movilizaciones de dedo, que es necesario para que mantengamos una circulación activa y no tengamos mayor problema luego de retirar la inmovilización. Damos lectura a la última pregunta. Tuve un esguince en el tobillo, nos dice, hace 10 días. Tuve moretones de dentro y fuera del pie en un torneo de fútbol. En 7 días, aproximadamente una semana, tengo otro torneo muy importante, pero aún me duele el pie, nos dice, para saltar y correr. ¿Qué es lo que debo hacer para reparar esta situación lo más rápido posible? Nos pregunta. Gracias. Es importante que le demos el tiempo necesario a nuestro organismo para poder rehabilitar. Si ha habido un hematoma bastante fuerte, estamos hablando de un esguince de 2º grado, entonces hay que dejarle un tiempo para que recupere. Es muy posible que si
tú llegas a forzar esa articulación para volver a hacer un ejercicio bajo presión, puedas llegar a generar un esguince de tercer grado y generar un problema mayor al que uno tiene. Entonces, en muchos casos es recomendable no realizar actividad dentro de unos 15 primeros días para que esto recupere normalmente. Tenemos una última preguntita sobre dolor de espalda baja. Nos preguntan si puede solucionar el problema o coadyuvar con fisioterapia. El dolor de espalda baja hay que determinar por qué se está provocando, ¿no? Pero casi siempre con fisioterapia puede tener una solución muy efectiva. Se baja el dolor, se baja la inflamación que puede haber a nivel de la articulación de las vértebras y se mejora y se previene sobre todo que esta lesión me pueda llegar a generar una lesión de nervio, que es una presión a nivel del nervio que se pueda provocar, ¿no? Para ir cerrando con esta edición de Doctora Villayala, primero muchísimas gracias por Karen, acompañarnos, todo lo mejor en este año. Pues vamos a tener sorpresas muy pronto, pero mientras las personas pueden comunicarse con usted de manera directa a su teléfono celular y de esta manera también pues ser guiados. Sí, vamos a tener, como decías, muchas sorpresas bastante buenas para la gente y cosas muy buenas que se vienen, pero de momento estamos con el celular, el 725-22-497, cualquier consulta que tengan, bueno, estamos dispuestos a solucionar. Gracias por acompañarnos. A ti, Karen, que le vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, amigos, mil disculpas, no hemos alcanzado a dar lectura a todas sus preguntas, pero ahí está en este momento el teléfono de nuestra especialista que nos está acompañando hoy, para que ustedes puedan comunicarse de manera directa o bien yo les voy a reenviar también el número o las preguntas para que así tengan esa guía que requieren en este momento. Gracias, de verdad nos hace feliz saber que nos están llamando, que nos están viendo, que nos están escribiendo y que por supuesto también van a ver más adelante el programa en redes sociales y le van a poner me gusta a nuestras páginas, a Doctora Villayala y a Karen Ramírez Sandía, guión periodista. Un fuerte abrazo para todos ustedes, nos vemos, hasta mañana.